somos TAC y el día de hoy les vamos a traer un episodio de ecología que se va a dividir en dos partes y que a su vez consideramos muy importante hablar porque estamos siendo básicamente la generación que está viviendo ese tipo de cambios climáticos, y el tema del que vamos a hablar hoy es la militarización del Ártico y el derretimiento del permafrost. Entonces, para iniciar, quisiéramos iniciar con un dato estadístico que nos brinda la NASA acerca de observaciones satelitales que se han dado en los últimos años, en la última década, en relación al derretimiento de los polos y el hielo marino. Entonces, en 1980 la NASA realiza su primera observación satelital y se da cuenta que la superficie de hielo marino es alrededor de 7.54 millones de kilómetros cuadrados. Ahora, para 2010 la superficie se reduce a 4.62 millones de kilómetros cuadrados y finalmente en el año 2013 se registra la cantidad de hielo marino menor durante todo el tiempo, que termina siendo de 5.05 millones de kilómetros cuadrados, lo que nos da como un dato que en una década alrededor del 12.3% de hielo marino se está derritiendo, lo que es una cantidad, una estadística sumamente grande, porque las consecuencias que esto trae no solo al medio ambiente, sino también a los humanos y a las comunidades que viven en el Ártico son bastante fuertes, la verdad. Sí, justo como tú mencionabas, incluso el panel intergubernamental de calentamiento global y del cambio climático, así como mencionó Sofi, dijo que el hielo se va derritiendo 0,12 grados centígrados, que tal vez pensemos que no es mucho, pero al fin de cuentas es demasiado. ¿Por qué? Porque estas temperaturas a partir de los años y sobre todo desde el 2021 hasta 2026 ha tenido, por así decirlo, un deshielo tremendo, por el mismo hecho de que no únicamente el calentamiento global quiere decir que la Tierra en sí se está calentando, también por eso se afectan los polos, sino también que gracias a eso las corrientes marinas también están cambiando su temperatura, lo cual también es una causa principal del por qué estos polos se están derritiendo. Y aunque si bien pensemos que esto no es importante, justo como tú mencionabas, el derretimiento de los polos trae no únicamente consecuencias para nosotros los humanos, como son inundaciones, desplazamientos de las zonas costeras, sino que también tiene muchas otras implicaciones en la parte ecológica y biológica, como por las cadenas tróficas en el cambio de las mareas, el tipo de acidificación de los corales y el aumento del nivel del mar, que también está alterando, por así decirlo, el ciclo de vida de los animales que viven ahí. Y justamente algo yo creo que es muy importante de recalcar es la responsabilidad, y bueno, estoy yendo con el primer tema que teníamos, que es la militarización del Ártico, que creo que es uno de los problemas que hay, que están haciendo que el problema del descongelamiento de los polos se esté intensificando. Y es que justamente existe un órgano que se llama el Consejo Ártico, que está conformado por 8 miembros, que son los que tienen una soberanía sobre el territorio ártico, ¿no? Que son Dinamarca, Noruega, Islandia, Estados Unidos, Rusia, Canadá. Y bueno, lo preocupante aquí es que ese Consejo Ártico obviamente vela por la seguridad de esta parte de la Tierra. Sin embargo, últimamente han habido estados como lo es China que no tienen, hay un documento que se llama la CONVEMAR, que es la Convención de las Naciones Unidas para el Mar, y en uno de sus artículos, en el artículo 57, habla sobre las zonas económicas exclusivas. La zona económica exclusiva es prácticamente la potestad de un estado que tiene para tener soberanía sobre aguas y que no sean alta mar, o sea, que no sean aguas internacionales. China no es un estado que bajo ningún concepto tiene una cercanía al Ártico, entonces no tiene esta posibilidad de la soberanía. Sin embargo, se ha querido introducir al Consejo Ártico, que políticamente hablando es el que tiene la potestad de hacer y es el que tiene la obligación de regular las actividades que se den, porque no solo se habla de estos estados, sino también de comunidades que viven ahí. Son personas que necesitan de los recursos que hay ahí y que en conjunto con todo lo que es la comunidad, la biodiversidad que hay ahí, es un hecho que se tiene que respetar mucho. Y lo que ha venido pasando en los últimos años es que por las competencias y tensiones geopolíticas, los estados han querido tomar espacio de esta parte del Ártico y empezar a militarizar. No solo es poner bases militares o desplegar ejércitos, sino
como conversábamos antes, el tema de los minerales, el tema de la explotación al ecosistema es lo que está haciendo de este problema tan importante, porque al final, en general, el permafrost es una parte del suelo que ha estado congelada por 2 años o más. Entonces, mucho permafrost no es de 2 años, es de millones de años. Y si se está descongelando, eso está liberando un montón de bacterias que primero son una amenaza para la salud pública, porque al final, como lo vimos con la pandemia del COVID-19 en el 2019-2020, nosotros no podemos controlar este tipo de virus, este tipo de cosas que están totalmente fuera del alcance humano. Y no solo eso, sino como tú hablabas, todas las repercusiones que tiene justamente para el medio ambiente y eso obviamente para todas las comunidades que viven ahí. Claro, y justamente algo como que muchas veces no nos damos cuenta, y también es porque, aunque no parezca, este tema se ha venido hablando ya desde hace bastante tiempo, simplemente es como que ha sido muy, por así decirlo, sepultado en cuanto a otras crisis y conflictos sociales, pero sin embargo es muy importante saberlo, porque así como lo dijo Sofía, estos territorios no únicamente hacen referencia a un montón de glaciares o suelo congelado, sino que también están afectando a las comunidades nativas que viven ahí. Y justamente, aunque no lo parezca, y es muy importante recordar que nosotros siempre tenemos como que mentalizado o instruido que el mapa debe ser como el mapa mundi normal, que es un cuadrado en forma lineal, pero obviamente la forma del planeta no es así, la Tierra es un geoide. Por lo mismo, las potencias que están sobre la región norte del hemisferio de la Tierra están más cerca de lo que parecen, y por lo mismo ese territorio está en disputa, porque a fin de cuentas el Ártico es la región norte más grande de todo el planeta, y como tú mencionabas previamente, este suelo del permafrost va por así decirlo, acumulando hidrocarburos que próximamente, por diferentes transformaciones químicas, se van convirtiendo en otro tipo de minerales. También otro dato importante es que el permafrost, a pesar de ser un suelo congelado, no quiere decir que su superficie sea un territorio, por así decirlo, nevado o glaciado. Y también por lo mismo es que otra de las razones muy importantes del permafrost es que debajo de su suelo también hay yacimientos de petróleo. Y justamente como hay potencias involucradas como Estados Unidos, Rusia, entre otras, también tenemos Canadá, Groenlandia, y también por eso vemos conflictos actuales como la anexión que quiere hacer Estados Unidos de Groenlandia. Nos demuestran que este territorio está en disputa, y más que nada, por así decirlo, por un conflicto geopolítico. Y bueno, yo quisiera agregar en la parte de, más que todo, y para poder ir especificando en las cosas de la responsabilidad que tienen los estados sobre un territorio que se forme parte de su soberanía. Como comentábamos antes, el Consejo Ártico tiene la responsabilidad, pero también tiene la libertad de hacer muchas cosas en ese territorio. Y como Cami mencionaba antes, todos estos países, aunque en el mapa mundi, que obviamente es eurocentrista, está todo muy lejos, y nosotros vemos hay un montón de mapas mundis distintos. Hay un mapa mundi que es por la República Popular de China, donde China está al centro, porque en un mapa mundi quienes están al centro son los importantes y los otros son periferia. Entonces, cuando se crea lo del Consejo Ártico en el 96, también se crean los documentos internacionales vinculantes, como los tratados. El tratado justamente para la recuperación y la protección del medio ambiente en el Ártico, que en general estipulan que los países miembros se comprometen a la protección total del medio ambiente marino, a los ecosistemas dependientes y asociados por el protocolo que se estaba firmando, y que el Ártico a diferencia de la Antártica, por ejemplo, no es considerado una reserva natural. Y yo creo que esta es una diferencia muy importante, porque si nosotros vemos, la Antártica termina siendo, también tiene países que están muy cerca y que podrían en algún momento llegar a reclamar una soberanía sobre este territorio. Sin embargo, la Antártica sí se ha respetado. La Antártica sí tiene un tratado, un protocolo que protege los derechos de la naturaleza ahí. Y es considerada una reserva natural. No se puede hacer temas de minería, no se puede hacer extracciones en general de minerales, porque se está consagrando la paz mediante esta zona.
Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en el Ártico? Es que justamente están vinculadas las potencias que bajo ningún contexto van a preferir dejar eso como un tema aparte o como alta mar, o sea, como una zona de aguas internacionales, cuando pueden tomar un beneficio de esto. Y eso es algo muy preocupante, no solo en el tema de la geopolítica, porque eso no está alivianando para nada las tensiones, pero yo creo que sí lo más importante es el tema de cómo se está manejando el tema del medio ambiente. Yo creo que el factor medio ambiente es algo que nunca se toma en cuenta. O sea, lamentablemente, siempre que hay la posibilidad de hacer algo, el medio ambiente es el factor que se toma en cuenta al último. Y eso no solo pasa aquí a nivel internacional, como es en el Ártico, que al final se están haciendo un montón de cosas, pero la gente no le toma mucho interés porque es algo que está pasando tan lejos, algo que mucha gente ni siquiera conoce, piensa que los polos simplemente es hielo y ya, porque hay mucha ignorancia asociada a estos temas. Pero son temas que nosotros también en nuestra vida cotidiana más cercano podemos darnos cuenta. O sea, al final nosotros como Ecuador somos un país tan mega diverso que tenemos tantos distintos ecosistemas, un montón de diversidad y riqueza, y son cosas que pasan aquí también, pero que no hablamos de un conflicto entre potencias, sino un conflicto entre intereses gubernamentales y de las personas que habitan esos espacios. Entonces, en general, este tipo de temas están amenazando un montón de partes de la sociedad, o sea, desde cosas tan importantes como la salud hasta la simple sobrevivencia de estas personas, estas comunidades indígenas que habitan en el Ártico. Sí, y totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Creo que igual es de suma importancia recalcar lo que habías mencionado, de que normalmente nosotros damos un importismo, por así decirlo, hacia cosas que están supuestamente que no nos afectan, que están lejos de nosotros, porque siempre decimos, pero el Polo Norte, yo soy de América del Sur, ¿qué me va a pasar? Y no es así, porque al fin de cuentas también, y recordando también un poco de los mapas que justo había mencionado Sofi, y algo que es muy curioso es que siempre que nos dividimos a la línea, o sea, la línea equinoccial que básicamente divide el planeta en dos polos, si nos damos cuenta, la parte de las potencias siempre está arriba y los países subdesarrollados estamos abajo, como Latinoamérica, África, entre otros continentes que están subdesarrollados. Y justamente el decir como que estos problemas no nos afectan no es cierto, porque si bien las potencias o los países que están más cercanos al conflicto son los que justamente tienen, por así decirlo, más capacidades de poder sobresalir y no ser tan afectados por el mismo, en cambio nosotros no. Y como habíamos mencionado antes, en la parte ecológica, el hecho de que este permafrost se esté derritiendo también implica un cambio en las corrientes marinas que afectan a nuestros países. Por así decirlo, este año el fenómeno del Niño viene con mucha más fuerza y uno de los factores principales es por el derretimiento de los polos y justamente de este permafrost. Y también como para ejemplificar un poquito, si no llegaron a comprender un poco de los tratados que mencionó Sofi, lo que dijo es básicamente de que todas las potencias o los países que están alrededor del Polo Norte y sobre todo de esta capa de permafrost tienen, por así decirlo, un cierto una responsabilidad compartida. Tienen, por así decirlo, como una cantidad específica de territorio en la cual pueden explotar los diferentes tipos de materiales, minerales o otro tipo de cosas que puedan sacar provecho de sus zonas marítimas. Sin embargo, como lo mencionó Sofi, muchos de estos países, como es China, que no tiene ninguna relación con la capa de permafrost del Polo Norte, buscan, por así decirlo, maneras de poder ellos mismos sacar sustento y beneficios de este tipo de minerales que están en esta zona marítima. Y yo creo que algo que es como como el factor que hace que esto suceda es no es un quemimportismo, sino es como un siempre querer sacar beneficios, siempre tomar ventaja de lo que esté pasando.
Porque cuando el permafrost en el Ártico se empieza a descongelar, los países miembros del Consejo Ártico no toman acciones como para intentar minimizar esta crisis, que ellos saben que va a pasar, porque el tema de todos los patógenos que van a ser liberados, que en general también ya hay una crisis en el tema de salud, porque todas las medicinas están hechas de hongos y poco a poco ya se ha estado utilizando todo. Las personas lamentablemente no saben muy bien utilizar los medicamentos, de hecho, todo crean la resistencia. Ajá, estamos atravesando una crisis de resistencia bacteriana por el mal uso del medicamento, sí, pues. Exactamente. Entonces, de por sí, el derretimiento del permafrost nos está haciendo que en muy poco tiempo vayamos a tener una crisis de salud pública que no vamos a poder frenar, no solo por los malos sistemas de salud pública, sino porque en general no va a haber con qué contrarrestar esto, sino porque los estados, como mencionaba antes, por ejemplo, Rusia, cuando se dio cuenta que el derretimiento del hielo marino en el Ártico estaba pasando, no hubo una preocupación real, más bien hubo un mejor que se esté derritiendo, porque de esa manera yo puedo tener yo puedo empezar a diseñar una estrategia militar en este lugar, porque las condiciones climáticas, obviamente, temperaturas bajo 0 grados centígrados, son prácticamente inevitables, no solo para el humano, sino en general para muchas cosas de flora y fauna. Entonces, cuando esto sucede, Rusia empieza a implementar rompehielos en la región, en vez de con el Consejo Ártico, porque esto, como ya mencionamos este término, es una responsabilidad compartida, en vez de decir, esto no está bien porque esto va a afectar todas las otras cosas que tal vez no sean seguridad, que bueno, es una seguridad, pero no de tema de militarización, sino una seguridad de salud, una seguridad ambiental y una seguridad de la capacidad de vivir que tengan estas comunidades, empiezan justamente a utilizar rompehielos en la región, a intentar implantar bases, lo que obviamente ha generado tensiones con Estados Unidos y otros países. Y lo que mencionaba de China, son países que no tienen por justamente tratados internacionales como la CONVEMAR, no tienen la potestad de tener unas soberanías o una zona económica exclusiva sobre esta región. Sin embargo, ven cualquier tipo de vacío legal, cualquier tipo de espacio, por el más mínimo que sea, para decir, tal vez yo no tengo la soberanía en el Ártico, pero yo ya tengo mi estrategia militar en el Ártico. Entonces, en cualquier momento que algún estado que le convenga también, como en este caso Rusia, vamos a tomar acción sobre esto. Y obviamente se empieza a preocupar, y de por sí ya hay tanta violencia y tantas guerras en el planeta, por tierra, por territorios, que ahora cuando se va haciendo más fácil el poder hacer investigaciones, el poder entrar a zonas como el Ártico, que por mucho tiempo no se hizo, no porque no se quiera, sino porque no se podía, ahora que sí se puede porque las temperaturas han empezado a incrementarse, no se piensa en los riesgos, o bueno, se piensa en los riesgos, pero se los ignora, porque es también un beneficio a corto plazo, porque probablemente sepan que a largo plazo, como sin Ártico, el mundo ya están suscitando tantas cosas que no va a dejar mucho más para la existencia de una humanidad como la conocemos hoy. Y claro, o sea, continuando justamente con los factores ambientales y también explicando un poco más en la parte ambiental de lo que es el permafrost para poder ejemplificar de forma real cuáles son las posibles consecuencias que hay en un ámbito de salud, ambiental y social. Primero que nada, me gustaría explicarle que, así como lo dijimos repetidas veces, el permafrost es una capa de hielo congelado durante 2 años o mucho más tiempo. Y esta capa se divide en dos. Y lo mismo es de suma importancia porque algo que siempre conversamos cuando hablamos del cambio climático es que básicamente las emisiones de carbono se están básicamente liberando de la Tierra. Eso calienta la Tierra y básicamente la atmósfera no deja salir esas emisiones, por lo tanto la Tierra básicamente se convierte en una esfera hirviendo que no tiene la capacidad de enfriarse. Claro, hay que considerar que el océano es el mayor sumidero de carbono de la Tierra. También, porque justamente como lo mencionó Sofía, los sumideros, para poder explicarlo de mejor manera, son bancos
donde se reserva el dióxido de carbono de distintas emisiones, muchas como son actualmente las emisiones industriales de vehículos, de ganado, porque la ganadería también es uno de los factores principales por las emisiones de carbono a nivel mundial, y entre otros, los sumideros naturales como son las turberas, los bosques tropicales, los bosques boreales, el permafrost y el mar son los encargados de absorber todas esas millones o gigatoneladas de carbono, reservarlas en su fondo y que estas no puedan salir. Pero ¿qué es lo que pasa en estos momentos? Como el permafrost se está derritiendo tan rápido, esto básicamente es una cadena. ¿Por qué? Porque realmente en todo lo que es la naturaleza y la parte ambiental todo funciona de forma conectada. Por lo mismo, cuando el permafrost se derrite, está alterando los siguientes ciclos, como también está el sumidero, que son los océanos, que también tienen una alteración. Y algo muy importante aquí es que las emisiones de dióxido de carbono en la Tierra a partir de 2021 hasta este año, que las últimas mediciones que se hicieron, que normalmente se hacen en un volcán de Hawái para tomar las mediciones de dióxido de carbono, se evidenció que hubo un incremento de un 1.2% a comparación del año 2024. Pero aquí es lo curioso, que de ese 1.2%, el 86% de ese incremento se debió a que nuestros sumideros ya no están actuando como bancos ni reservorios, sino que literalmente están expulsando más toneladas de carbono de lo que deberían. Y eso también es la principal causa del calentamiento global. Sí, al final la capacidad de carga que tenga la Tierra ya está actuando. Si los sumideros ya no pueden reservar más carbono, o obviamente el ciclo del carbono está siendo modificado, es por condiciones que obviamente en mucha parte es parte del ciclo de la vida, es una parte natural, cosas que el humano no podemos manejar. Sin embargo, muchas otras cosas sí es por actividad humana, la mayoría de las cosas es por actividad humana. Y lo más importante aquí es darse cuenta de las acciones que están tomando, que estamos tomando todos, no solo como individuos, porque yo creo que es muy fácil a veces decir, sí es verdad, pero un gobierno no tiene la culpa de todo lo que está pasando. O sea, al final el gobierno tiene muchísimos factores que implementar y obviamente es responsabilidad de cada individuo tomar las acciones que pueda tomar para intentar reducir estas consecuencias negativas, estas repercusiones que hay en el medio ambiente. Pero también es verdad que un gobierno, el propósito de que existan los gobiernos es poder asistir a las sociedades en un desarrollo que sea lo mejor para ellos. Y el desarrollo no solo económico, porque, o sea, cuando ya no haya nada más, cuando ya no haya agua potable, porque de hecho el derretimiento del permafrost tiene tantos minerales, tantos metales congelados, que cuando se da el derretimiento de estos, las aguas, que recordemos que muy poca agua de toda la superficie de la Tierra es agua dulce, que puede ser potable, se está contaminando. Y de hecho hay informes que muestran que muchos ríos y lagunas han estado incrementando en sus niveles de salinidad, y también, o sea, simplemente visualmente se puede ver que son aguas ahora que son turbias, que son aguas naranjas, y eso se da por todo el óxido que está siendo liberado. Al final nosotros día a día no nos damos cuenta de las consecuencias, porque esto es a largo plazo. Pero hay países que ya están viendo las consecuencias, justamente en Europa, donde las temperaturas ya son extremas totalmente, o en África. De los 36 grados, porque justamente como ya no hay zonas que puedan refrescar al planeta debido a la masiva deforestación, porque muchas veces pensamos que cuando talamos árboles es para un progreso, porque tenemos que poner aceras, tenemos que poner veredas. Realmente lo que estamos haciendo es un daño mucho más severo al planeta y sobre todo a las ciudades en donde vivimos. Un claro ejemplo de aquí, de Ecuador, es Guayaquil, que justamente no tiene árboles, no tiene zonas verdes, y por eso mismo es que todo el calor se está concentrando en esas zonas, y ya es un problema de salud para las personas que viven ahí, porque primero están viviendo en golpes de calor masivos, porque al no haber árboles que absorban esa radiación, ese calor, y que al ser una ciudad tan pavimentada, porque al fin de cuentas el concreto lo único que hace es emulsionar ese calor, hace que Guayaquil sea un claro ejemplo, sobre todo aquí en Ecuador, de por qué este calentamiento global también es
una consecuencia y, por así decirlo, un factor muy grave para la salud de las personas que viven. Y también por eso es como que debemos promulgar el respeto y la protección de zonas protegidas, porque algo que está pasando actualmente y que es, no podría decir noticia nacional porque muchas personas no tienen el conocimiento, pero yo considero que es importante compartir, es que justamente una de las pocas zonas que queda de selva tropical, de bosque seco, en Guayaquil, está próximamente aprobada para un proyecto de extracción de minerales por una ley minera, a pesar de que esa zona se declaró como bosque protegido en mayo de este año. Entonces, así justamente también podemos demostrar como que sí conocemos los riesgos ambientales, sin embargo, lo único que hacemos es decir, es por un beneficio mayor, pero que no es a largo plazo. Y nosotros cuando hablamos de esto de beneficios y cuando hablamos de la responsabilidad individual que nosotros tenemos que concientizar en que al final nosotros no vivimos como individuos, vivimos como sociedad y eso es algo que no se cambia. O sea, al final el ser humano es un animal social y funciona por comunidades y funciona de la manera en la que ha funcionado en los últimos años. Entonces, cuando nosotros como individuos damos un voto, protestamos, alzamos la voz contra algo, realizamos críticas, al final si son totalmente ignoradas, si no se escuchan, si se hacen votaciones, sin embargo los resultados no se emplean de la manera en la que se deben emplear, si los ministerios al final no realizan su trabajo propiamente, porque ya tal vez un gobierno central no puede manejar todos los temas que estén sucediendo en un país, pero para algo están los ministerios, para focalizar la atención en los problemas que nosotros tenemos. Si nosotros hacemos una consulta popular, si hacemos un referéndum, si estamos pidiendo a los individuos a que expresen lo que ellos quieren hacer con su país, con su territorio, eso tiene que ser escuchado, porque de manera contraria no se está haciendo nada, no se está llegando a nada. Y al final yo creo que algo que está sucediendo es que se radicaliza los pensamientos de las personas. Tú puedes pensar una cosa y no necesariamente pensar algo que otras personas crean que están como muy estrechamente vinculadas. El pensamiento racional que tiene un humano es muy individual y esto se tiene que emplear en cosas de nivel nacional, que son las que nos afectan primero, y en cosas de nivel internacional, que también son las que nos van a afectar después. Claro, porque al fin de cuentas siempre dicen que no importan los conflictos que estén pasando fuera, pero no es cierto, porque nosotros como país somos un país que tiene comercio, que tiene que establecer relaciones políticas, comerciales e internacionales con otras naciones. Por ende, todos los conflictos que pasen afuera nos afectan directamente a nuestra economía, a nuestra salud, y justamente también es como, bueno, por mi parte es importante recalcar y un poco triste que Ecuador, a pesar de ser uno de los primeros países que dio derechos a la naturaleza, estemos por así para el público, o sea, como una reflexión de por qué hablamos de esto. ¿En qué estaba? Y es sumamente como triste decir que Ecuador, a pesar de ser uno de los primeros países en darle derechos a la naturaleza, ahora está haciendo totalmente una contradicción a lo que está haciendo debido a todas las aplicaciones de ley mineras que se están permitiendo aquí en el país, y que muchas veces las personas que permiten que existan estas leyes de extracción de minerales no son los que van a vivir las consecuencias de primera mano. Por ejemplo, yo soy una persona que tiene familia y que ha vivido en zonas rurales. Yo me he tocado bañar en ríos que están sucios, a veces el agua que tomo también es contaminada, y he visto de primera mano lo que sufren las personas por la extracción de minerales, por el cambio climático, porque yo, al ser de una zona costera, vivo de primera mano lo que es que el aumento del nivel del mar tenga consecuencias. A mí me ha tocado ver casas destruidas, y sin embargo nosotros seguimos aprobando estas cosas diciendo que es por un bien a largo plazo, cuando sabemos que en realidad no es así. Yo por mi lado quisiera terminar diciendo que la incomodidad es algo que obviamente no es lindo sentir, no es algo que te haga sentir bien, pero la incomodidad es la expresión de que algo entonces está mal, o sea, de que algo no está sucediendo de la manera en la que tiene que suceder.
aunque ver noticias nos incomode, aunque pensemos que solo nos estamos amargando el día, al final porque tú o yo o tú simplemente pensemos de esa manera, no va a hacer que los conflictos desaparezcan. La incomodidad es algo que va a estar siempre, porque nunca va a todo estar bien. O sea, al final siempre van a haber conflictos, siempre van a haber discusiones, y uno lo que tiene que hacer es enfrentar los problemas desde la manera en la que nosotros podamos. Nosotros somos adolescentes, nosotros no tenemos ni poder político ni poder económico, no, pero nosotros tenemos una gran herramienta que se llama Internet, que nos puede, si nosotros queremos, nosotros podemos conocer muchísimo y emplear ese conocimiento correctamente en el futuro para en realidad poder hacer un cambio. Entiendo que los cambios no siempre van a ser al 100%, no siempre van a poder beneficiar a todos, pero sí podemos hacer algo que nosotros nos sintamos conformes y nosotros no ignorar esa incomodidad, porque la incomodidad va a permanecer, si no podamos trabajar en contra de esa incomodidad para hacerla cambiar. Yo creo que eso es lo más importante, saber que ignorar un problema no es enfrentarlo, y al final el problema, si no haces nada al respecto, ahí se va a quedar, y eso tampoco es el punto, y al final eso es una cadena que se repite y se repite y se repite. Nosotros tenemos que intentar romper ese ciclo y ser mejores que las generaciones pasadas y ser el ejemplo para las generaciones futuras. Exacto, porque o sea, realmente lo que está pasando ahorita es que estamos llegando a puntos de inflexión que son básicamente puntos de no retorno, donde ya no hay vuelta atrás, y es como siempre, como tú dijiste, tenemos que romper el ciclo, porque es muy importante. Obviamente no se va a poder llegar como a consensos que beneficien a cada persona específicamente, pero al final de cuentas lo que nosotros tenemos que velar como seres humanos, como seres sociales, es una seguridad colectiva, porque al fin de cuentas, como mencionó Sofía previamente, los gobiernos tienen que velar por su población, y en muchos de estos casos no está pasando, y también es muy importante recalcar que todas las personas somos personas privilegiadas de cierta u otra manera. ¿Por qué? Porque básicamente todos vivimos y salimos de diferentes puntos de la sociedad, y es muy importante recalcar que nosotros tengamos privilegios no tiene que nublar nuestra conciencia social de las cosas, porque no por el hecho de que eso no me afecta a mí, no quiere decir que no deba denunciar, porque si en algún momento, digamos, en algún momento yo me quedo sin trabajo, me toca vivir en una zona rural, la persona que va a tener menos derechos, porque no se están garantizando que estos derechos se cumplan y se velen, voy a ser yo. Por lo mismo nosotros como las personas, y sobre todo nuestra generación, que aunque si bien está viniendo una ola de la ultraderecha y del conservadurismo que nos quiere callar, lo que tenemos que hacer es hablar más fuerte, porque nosotros tenemos que romper este ciclo, no debemos seguir siendo parte del problema, y así como lo mencionó Sofía, tenemos herramientas como el Internet, pero lo más importante también es aprender nosotros a desarrollar nuestro propio pensamiento, porque eso también es otra de las causas, que siempre compartimos lo que otras personas ya dicen, sin pensar si es del todo correcto o si se aplica a las situaciones actuales, porque obviamente algunas cosas funcionaron antes, pero ahora ya no funcionan, y es importante que nosotros las hagamos notar, porque el mundo que viene y que vamos a vivir es para nosotros y para nuestras siguientes generaciones. Y bueno, así cerramos el episodio de hoy. Les queremos decir que muchas gracias por seguir observando. No se queden con las dudas de estas cosas, investiguen por su cuenta, porque obviamente nosotros les podemos dar información, pero lo que queremos hacer es promulgar un sentimiento de indagación hacia ustedes. Y no sé si Sofía les quiere decir algo. Igual agradecerles si es que escucharon todo lo que tuvimos que decir. La verdad es que para nosotras es muy importante el poder hacer a la gente ver a muchos problemas que saben que están ahí, pero que no quieren escuchar acerca, por lo mismo que les hablaba, de la incomodidad o por el sentimiento de no puedo hacer nada al respecto. Pero al final yo creo que no solo aprender de las cosas que están pasando ahora, sino de aprender de historia, porque la historia justamente está ahí para aprenderse, para que no se repita lo mismo que ha pasado durante tanto tiempo. Yo creo que eso también es todo por mi parte. Muchísimas gracias por ver este episodio de We Must Talk, y nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Chao.